Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a modelar esta memoria, esta USB, este pendrive que están viendo o que vieron de miniatura. En este video vamos a hacer el modelo y en el siguiente vamos a hacer el render. A este objeto se le tuviera que poner una dificultad, yo le pondría un 10, un 15, realmente no es muy complicado. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a iniciar aquí con una polilínea. Mi documento está en centímetros, voy a poner aquí una polilínea de 1.2. Luego 4 hacia la derecha, 1.2. Y cierro aquí, ¿no? También voy a activar una capa de un color diferente y genero una polilínea desde... Aquí va a haber un midpoint. Déjenme ver. Desde aquí. Esta la vamos a hacer a 1.3. Hacia acá. Y ahí en la capa original vamos a hacer un círculo. Ese círculo que sea de 0.7. Así. Y voy a seleccionar estos dos elementos. Activo recortar. Voy a recortar aquí. Aquí y estos dos de aquí. Lo que cierro comando y a esto le voy a hacer un join. También esta entidad la voy a extruir 0.8. Voy a extruir curva plana cerrada. Ambos lados no. La voy a extruir 0.7. Y le voy a hacer un redondeo. Voy a hacer un fillet. En este caso voy a venir aquí a fillet edge. En X radius. Pero ok, vean. Vamos a poner aquí en X radius 0.3. Vamos a probar en esta parte. Vamos a ver qué tal se ve. Y déjenme ver qué tal se ve abajo. Ok, 0.3 está bien, se va a ver de esta manera. Y luego voy a hacer un fillet edge. Este va a ser de 0.1. Lo voy a hacer aquí, así. Todo eso lo voy a redondear de 0.1. Se va a ver de esta manera. Luego aquí vamos a hacer una línea en la capa de referencias. Desde aquí de este mid a este mid de aquí. Y ahí voy a hacer un rectángulo desde centro. Lo voy a hacer aquí. Inicio en este punto medio. Y esta va a tener 0.55 de abertura. Y 0.2. Algo así se va a ver. Con este... vamos a trimear. Si no puede cortar aquí, ahorita les digo cómo cortar. Ya cortó. A partir de aquí vamos a hacer un pequeño extrude. Extruir curva plana cerrada. Lo vamos a extruir en este caso. Déjenme ver cuánto mide esta cantidad. Mide 1.2. Ok, así está perfecto. Luego aquí vamos a hacer un shell. Vamos a poner aquí un thickness de 0.02. Va a ser muy delgadito. Es aquí. Ok, y aquí vamos a generar una nueva capa del color que sea. Yo le voy a poner, no sé, azul. Y vamos a hacer aquí un rectángulo, o más bien una caja desde 3 puntos en esa capa de color azul. Esta la vamos a hacer a mano. De aquí, aquí, aquí. De altura le vamos a dar como 0.08. Si lo hizo hacia abajo, pues la vamos a mover nada más hacia arriba. La movemos 0.08 hacia arriba. Y va a quedar ahí adentro exactamente así. Ok. Chequen, esta parte de aquí está desproporcionada. Yo creo que me quedó mal cuando hice el trazado original. Pero voy a hacer una escala en un D. Lo voy a hacer desde la parte media hacia acá. Que mida como 0.4 más o menos ahí. Déjenme ver qué tal se ve con 0.5. Aunque ahí se ve bastante bien. Estaba desproporcionado esto. Y vamos a hacer ahí varias cosas más. Déjenme ver si... Ok, este selecciono. Este de aquí también lo pudiese ahorita hacer más, más grande. Pero ahorita lo reparamos. Estaba aquí viendo algunos detallitos que tiene esto. Déjenme ver cómo los llegaría a hacer. No sé si los haga al final. Yo creo que al final los voy a hacer. Vean. Voy a hacer aquí un círculo. A partir de aquí en la capa de referencia, no, en la de color negro, y voy a venir aquí a este círculo. Lo voy a mover. Si lo hicimos en la parte de abajo está bien. Lo vamos a mover 0.1 hacia abajo, 0.1 hacia la parte de abajo, y lo vamos a extruir. Vamos a hacer una extrusión. Vamos a extruir 0.9 hacia la parte de arriba.
para que quede de esta manera. Al ratito le tenemos que hacer un corte, pero de una vez generamos esto, ¿no? También tiene aquí una tapita. Este círculo que está en la parte de abajo lo vamos a seleccionar, este de aquí, y le vamos a hacer un offset. Vamos a venir aquí a mi offset, en distancia le vamos a poner .15 y lo vamos a llevar aquí hacia la parte de afuera. Ahí está bien. Y también voy a seleccionar esta entidad, no importa que se haya trazado en la parte de abajo. Y vean, vamos a hacer un duplicate edge de la siguiente forma. Voy a venir a mi duplicate, voy a duplicar aquí, esta de aquí, voy a ir duplicando toda esta orillita. Aquí, ok, creo que ahí está bien. Déjenme ver si de una vez la otra. Sí, yo creo que sí, voy a duplicar también esta y todo esto de aquí, ¿no? Acepto. Voy a esconder esta pieza de aquí y tendríamos este caminito, ¿no? También este perfil lo voy a ocultar. Voy a ocultar esta parte y estas dos entidades las voy a mover .1 hacia arriba. Vamos a mover .1 hacia la parte de arriba. Eso es para que coincidan con estos vectores. También los voy a copiar .7 hacia la parte de arriba para que queden aquí a la misma altura. Y ahí vamos a generar unos cortes. Voy a seleccionar estos dos elementos. Vengo a recortar. Y voy a cortar exactamente. Primero vamos a limpiar esta parte. Aunque se pudo haber hecho desde todo de una sola parte. Acepto. Y ahora voy a seleccionar este elemento. Este elemento. Se pudo haber hecho desde el comando anterior, pero vamos a limpiar aquí. Y vamos a limpiar aquí. Exacto. Así está bien. Aquí vamos a hacer dos cosas. Para construirlo de una manera muy sencillita, vamos a hacer esto. Vean, voy a hacer una línea de aquí a aquí. Igual la voy a hacer aquí abajo, de aquí a aquí. Una línea recta. Voy a hacer una planar de aquí con este. Así. Lo hago también en la parte de aquí abajo. Este y ese no. Genero aquí una planar. Y luego aquí voy a hacer nada más join de estos elementos. Que no me falte ninguna parte por ahí. Y voy a hacer un barrido por dos carriles. Carril, carril, curva y curva. Ok, aquí voy a hacer un join de estas partes. Se pudo haber hecho con otro comando, pero este lo quiero mantener con comandos super básicos. Y también ahora selecciono esta entidad, esta de aquí. Voy a activar una vista en sombreado y voy a hacer un trim. Voy a trimear aquí, aquí abajo. Si queda esta partecita también la corta, pero aquí ya quedó desde un principio. Cierro mi comando. Ahí está bien. Este lo voy a cambiar de capa. Voy a hacer una nueva capa, no sé, de color rojo. Aquí cambio de capa. Ok, perfecto. Y vamos a ver cómo vamos. Vamos por el momento así. Así está perfecto. Esta entidad, nada más hay que hacerle un offset hacia la parte de afuera. De distancia .08. Es muy delgadito este de aquí. Hacia la parte de arriba, exactamente así. También voy a ocultar esta entidad. Y vamos a hacer, es más, ahí mismo, vean. Voy a hacer una circunferencia que sea concéntrica a este de aquí. Y voy a venir a fin, aquí. También, déjenme ver ahí. Yo creo que no lo voy a necesitar, déjenme ver. Voy a hacer aquí un pequeño arco que vaya de cuadrante a cuadrante. De aquí de cuad a cuad. Un pequeño arquito. Ese sí lo vamos a hacer sin ninguna referencia o sin ninguna altura en específico. Nada más así. Y voy a hacer un barrido por un carril. Este es el carril. Esta es la curva. Ok. Y este lo voy a cambiar a la capa de color rojo. Change. Ok. Si le quiero hacer un pequeño extrude hacia la parte de abajo, o un pequeño, más bien un pequeño offset hacia la parte de abajo a esta entidad, nada más para que sea sólido y después se pueda fusionar con este, está bien. Pero a este le voy a hacer un mirror
Voy a venir a mi mirror desde midpoint, que debe de haber aquí el midpoint, aquí hacia abajo, para que también lo tenga en la parte de abajo. Y vamos a esconder esto de color rojo porque aquí tiene un trabajo de vectores también. En la parte de aquí tiene unas perforaciones, ahorita se las hacemos.